Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Si alguna vez te has sentido atascado o como si la pérdida de grasa simplemente no estuviera funcionando, es muy probable que tu cuerpo ya estuviera avanzando. Me encanta esa palabra. Simplemente no sabías qué indicios buscar o, peor aún, los confundiste con retrocesos. Así que voy a compartir 15 señales reales de que la pérdida de grasa está ocurriendo, comenzando con algunas de las más peculiares y menos conocidas, para luego pasar a las más grandes y evidentes que mucha gente todavía ignora. De esa manera, sabrás exactamente qué observar y te mantendrás motivado para continuar, incluso cuando el camino se ponga difícil. Número 15. Esta primera señal solo se presenta en un grupo reducido de personas, pero cuando aparece puede resultar verdaderamente sorprendente. Esto sucede porque cuando comienzas a quemar grasa, tus células liberan contaminantes que estaban almacenados. Muchas de esas sustancias son toxinas e incluso metales pesados que se han ido acumulando a lo largo de los años dentro de las células grasas. Y una vez que estas sustancias ingresan al torrente sanguíneo, puedes empezar a notar sus efectos en la piel. Existe un incremento de hasta un 300% en las toxinas circulantes en sangre por cada kilogramo que pierdes. La piel es la que más lo acusa, porque el hígado se satura y la piel funciona como el órgano desintoxicante de reserva. Es uno de los 7 que tiene tu cuerpo. Esto puede manifestarse como brotes, picazón y quizás algunas erupciones. En otros casos, la piel puede mejorar notablemente, con menos enrojecimiento y menos granos, así que los resultados pueden variar. Pero esa es la primera señal. La grasa finalmente está comenzando a descomponerse. La señal número 14 es que cuando el organismo empieza a quemar grasa, también comienza a eliminar agua. Esto generalmente se inicia durante la primera o segunda semana de pérdida de peso. Normalmente se trata de agua. Las células se reducen y el cuerpo comienza a expulsarla. Y junto con la pérdida de líquido, desaparece algo más, la saliva. Y así es como las personas empiezan a notarlo. La boca se siente más seca, sientes la necesidad de beber más agua entre comidas. Tienes más ganas de mascar chicle con mayor frecuencia, o quizás hace tiempo que no lo hacías y de repente vuelves a sentir ese antojo. Yo mismo lo viví hace poco y tenía un antojo de chicle que no había sentido en mucho tiempo. Resulta que había acelerado un poco el ritmo de pérdida de peso y había retomado el ayuno intermitente. El agua comienza a redistribuirse por el cuerpo, las células empiezan a reducirse, el líquido se libera. Si te ocurre esto y sientes la necesidad de tomar mucha más agua durante el día, es una muy buena señal. La señal número 13 se manifiesta en el gimnasio. Cuando tu cuerpo hace la transición del modo de quema de azúcar al modo de quema de grasa, los entrenamientos pueden verse afectados. Es posible que tengas menos resistencia y una recuperación algo más lenta. Puede que sientas que has perdido algo del progreso que habías logrado, pero dale un poco de tiempo. Una vez que el organismo se adapte a la nueva fuente de energía y empiece a aprovechar las reservas de grasa, que contienen 10 veces más energía que el azúcar, eso se traduce en mayor resistencia a largo plazo en el gimnasio, mejor rendimiento cardiovascular y recuperación más rápida entre sesiones. Si ya entrenas regularmente, presta atención a esta señal. La señal número 12 también está íntimamente relacionada con las anteriores. Estás sudando con mayor facilidad en el gimnasio y el agua está empezando a salir a través de la piel. De alguna manera todo encaja. Cuando el organismo recurre a sus reservas de grasa, genera más calor interno. El cuerpo lo compensa comenzando a sudar antes de lo habitual, especialmente durante los entrenamientos o quizás también en el trabajo o en momentos poco esperados. Este sudor anticipado ayuda a regular la temperatura corporal y aumenta la resistencia al mantener el cuerpo más fresco. Sin embargo, también te deja empapado más rápido y quizás con olores un poco diferentes, pero estás eliminando sustancias químicas, más agua y el sudor está cambiando. Estás perdiendo grasa. Señal número 11. Otra señal de que estás perdiendo grasa es el tir más frío. Es como el extremo opuesto de la sudoración. No necesariamente en el gimnasio ni mientras haces ejercicio o estás en una situación de estrés, sino incluso a temperaturas en las que antes te sentías perfectamente cómodo. A mí me ocurre bastante seguido. La grasa actúa como aislante térmico.
Y cuando empiezas a quemarla y cambias tus fuentes de energía, la viscosidad de la sangre se modifica porque hay menos azúcar y menos volumen, ya que el agua se está desplazando, y eso comienza a afectar la temperatura corporal. A medida que pierdes más grasa, el organismo retiene menos calor, especialmente en las manos y en los pies. Al mismo tiempo, el metabolismo comienza a transformarse. Cuando comes menos y quemas más, el cuerpo intenta conservar energía, y eso incluye reducir la producción de calor. Así que algunas personas notan que la temperatura sube de repente y luego baja bruscamente. Eso es señal de que estás entrando en modo de quema de grasa. Señal número 10. Esta se manifiesta en el sistema digestivo. Cuando comienzas a quemar grasa, el cuerpo también cambia sus enzimas digestivas. La microbiota intestinal empieza a transformarse y cambia la forma en que procesa lo que consumes. Eso significa que tu digestión puede volverse impredecible o simplemente diferente. Algunas personas experimentan estreñimiento, otras, en cambio, sienten que la digestión se acelera, o puede ocurrir lo contrario. Puede alternarse entre ambos extremos durante algunas semanas, pero si piensas en términos de nuevas enzimas y nuevas bacterias intestinales, eliminando las perjudiciales y generando más de las beneficiosas, se trata de que tu intestino se está recalibrando para procesar más grasa y más toxinas liberadas por ella. Menos carbohidratos alimentan a las bacterias dañinas. El entorno interno es muy distinto al de antes. Aproximadamente la mitad de las personas que pierden peso reportan experimentar este síntoma. Pasemos al número 9. El síntoma número 9 aparece por la noche y a veces durante toda la noche. Cuando el organismo comienza a quemar grasa, se produce una serie de efectos encadenados. El azúcar en sangre se estabiliza, el cortisol disminuye, ciertos neurotransmisores como la dopamina y el GABA comienzan a equilibrarse. Esto conduce a un sueño más profundo con el paso del tiempo, pero al principio puede ocurrir exactamente lo contrario. Algunas personas se sienten muy activas a la hora de acostarse, otras se despiertan a las 3 de la mañana y no logran volver a dormirse. Personalmente me afecta un poco la hora de dormir. Cuando estoy en modo de quema de grasa, me siento algo más activo al final del día. No es insomnio propiamente dicho, es simplemente parte del proceso de convertirme en una máquina de quemar grasa. Ahora bien, una vez que las cosas se estabilizan y se superan las dificultades iniciales, la mayoría de las personas duerme más profundamente, durante más tiempo y se despierta sintiéndose verdaderamente descansada. Señal número 8 de que estás quemando grasa. Es un efecto secundario sorprendente que la mayoría de las personas no anticipa. Como acabamos de mencionar, cuando el organismo comienza a quemar grasa, también elimina agua. Tiene un exceso de agua proveniente de las células que debe salir. La célula se reduce y entonces empezamos a quemar grasa. Pero junto con el agua que se va, también se pierden electrolitos, especialmente magnesio, sodio y potasio. Cuando estos descienden demasiado, puedes comenzar a notarlo en los músculos. Quizás un pequeño tic alrededor del ojo. ¿Te ha pasado alguna vez? Tensiones repentinas en las pantorrillas, como cuando giras el pie de cierta manera o lo colocas en determinada posición. Un ligero calambre en los pies. Suele ocurrir por la noche, aunque puede presentarse en cualquier momento del día, incluso en medio de un entrenamiento, que es otro momento muy frecuente. Es tu cuerpo reclamando más minerales, pero también indicándote que está quemando grasa. Para solucionarlo, añade una pizca de sal de buena calidad al agua, sal marina, sal de Utah o sal del Himalaya. Yo mismo uso electrolitos que ya contienen ese tipo de sal. Puedes probarlos. Consume más alimentos ricos en potasio, como las verduras de hoja verde y los aguacates, que son excelentes fuentes de potasio. Tenemos una deficiencia generalizada de potasio. Toma un suplemento de magnesio, preferiblemente antes de acostarte, especialmente cuando los calambres te afecten durante la noche. Si estás lidiado con esto, necesitas una mayor cantidad de 1, 2 o los 3 minerales mencionados. Para la mayoría de las personas no basta con 1 o 2 días de suplementación. Debe ser muy constante, pero estás quemando grasa. La señal número 7 es uno de los puntos de inflexión más importantes de todo el proceso de pérdida de grasa. Al comienzo del camino para perder grasa, la energía puede disminuir un poco. Está cambiando. Puede que sientas algo, tal vez un dolor de cabeza, tal vez algo de irritabilidad, pero la energía está en transición. Puede bajar, es completamente normal.
Pero una vez que te adaptas a quemar grasa como combustible, en lugar de depender del azúcar, tus niveles de energía comenzarán a estabilizarse, subirán y se mantendrán estables. Esto se debe a que la grasa es un combustible más estable en comparación con el azúcar. Se consume durante más tiempo sin los altibajos que el azúcar genera. El beneficio no se limita a la energía, también afecta al cerebro. Las cetonas son un tipo de combustible que el organismo produce cuando quema grasa y pueden alimentar el cerebro de manera más eficiente que los carbohidratos y los azúcares. Por eso, después de 1 o 2 semanas en modo de quema de grasa, podrías notar que piensas con mayor claridad y reaccionas con mayor rapidez. La sexta señal suele manifestarse en personas que siguen dietas bajas en carbohidratos. Estás eliminando los carbohidratos. A mí me gusta enfocarme en la fibra. Si consumes fibra y evitas los carbohidratos procesados, el cuerpo descompone las grasas porque recibe menos combustible y produce cetonas. Una de ellas es la acetona. Esta no se utiliza como energía, sino que se expulsa a través de los pulmones y la saliva. Por eso las personas notan que su aliento tiene un olor diferente, o quizás lo perciben con un sabor distinto. Esa es la señal más importante. Puede ser un aroma algo frutado o puede resultar más desagradable, similar al quita esmalte de uñas, a menos que ese olor te guste. Otros no lo perciben como olor, sino como sabor, un sabor metálico intenso en la boca, especialmente por la mañana al despertar. Y es aquí donde yo lo noto con más claridad, después de ayunar un rato y luego retomar la actividad normal. Ambas manifestaciones provienen del mismo origen. La grasa se descompone y la acetona abandona el cuerpo. El quinto síntoma es otro síntoma frecuente de la dieta cetogénica o baja en carbohidratos. Si realmente estás restringiendo los carbohidratos, quienes siguen dietas bajas en carbohidratos suelen atravesar este momento complicado que los toma un poco por sorpresa. Has estado dependiendo de una gran cantidad de carbohidratos procesados y empiezas a reducirlos y a eliminar esa basura. Especialmente durante la primera semana, el cuerpo ha estado funcionando con azúcar durante décadas, y al reducir esos carbohidratos y comenzar a quemar grasa en su lugar, el sistema tiene que cambiar de combustible y eso puede causar cierta inestabilidad, y puede tener síntomas similares a los de la gripe, algo de náuseas. Yo personalmente siento un leve dolor de cabeza, nada intenso o una ligera confusión mental durante esa inestabilidad. Es la respuesta del cuerpo a la abstinencia de glucosa, mientras aprende a utilizar las cetonas y las grasas como fuente de energía. El cansancio, la confusión mental y la irritabilidad forman parte de esa transición. Aunque la irritabilidad no es excusa para tratar mal a los demás, intenta ser amable de todas formas. Afortunadamente, en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en 1 o 2 semanas. Incorporar los electrolitos adecuados es una manera sencilla de reducir la intensidad de estos síntomas. El número 4 es una de las primeras señales que las personas perciben. Aunque la báscula no se haya movido, cuando comienzas a quemar grasa, el cuerpo empieza a reducirse. La cintura, las caderas, los muslos. Como resultado, la ropa que antes te quedaba ajustada empieza a quedar más holgada. Pulgadas, centímetros, milímetros en algunos casos. Los cinturones necesitan nuevos agujeros. Pero además ocurre algo más. Te miras al espejo y puedes notar esa línea sutil donde se curva el hombro. Una pequeña forma diferente. Un poco más de definición en los brazos. Muchos de nosotros vemos también un contorno algo más pronunciado en la cara, o incluso un ligero contorno del abdomen al contraerlo. Ese músculo empieza a asomarse un poco, porque la grasa que lo cubría finalmente está comenzando a desaparecer. Hablaremos más de esto en un momento, pero busca esas señales sutiles de un ligero adelgazamiento general. Señal número 3. Pasemos a las 3 señales principales, las más frecuentes de que estás perdiendo grasa. La número 3 es emocionante. Como ya comentamos, cuando el cuerpo utiliza la grasa como combustible, accede a enormes reservas de energía. Eres, y no te lo digo como un insulto, sino que muchos de nosotros somos como un camión cisterna cargado de combustible que se queda al borde de la carretera sin gasolina. Imagina la ironía. Estamos agotados, pero cargamos todo ese exceso de grasa y combustible sin poder aprovecharlo. Pero en cuanto activas el modo de quema de grasa, ese suministro constante de combustible que llevas encima puede empezar a alimentar el motor. Y entonces comienza a apagar el hambre, a eliminar esos bajones de energía de media tarde, los antojos y la necesidad de bebidas energéticas solo para sobrevivir el día. Las hormonas del hambre, especialmente la grelina,
Ese pequeño duende que no para de decirte que comas, comienza a descender, y esos antojos que antes dominaban tu día empiezan a desvanecerse. Así que presta atención a ellos. Una vez que lleves un par de semanas ajustando tu alimentación y siguiendo los planes de comidas que te enseño, comenzarás a notar cómo se reducen las ganas de picar entre horas y los antojos a lo largo del día, y esa energía que tienes es constante y sólida. La segunda señal, que ya mencionamos, aparece con rapidez. Cuando el cuerpo quema el glucógeno almacenado, que es la energía reservada en los músculos y el hígado, y lo hace de inmediato porque es lo primero que se consume, por eso siempre insisto en que la pérdida de peso comienza en el hígado. Un hígado sano empieza a quemar grasa. Ahí es donde todo comienza. Luego, el glucógeno se utiliza en los músculos, algo que se logra con el movimiento. Por eso, la limpieza del hígado y el movimiento son fundamentales. Pero cuando el glucógeno se quema, libera una gran cantidad de agua. Esto significa que tendrás más sed de lo habitual y visitarás el baño con mucha mayor frecuencia. Por eso, recomiendo beber la mitad de tu peso corporal en onzas de agua al día, especialmente durante estas 2 primeras semanas. Primero, harás mucho más ejercicio involuntario solo por ir tan seguido al baño. Pero también hay que mantener ese ritmo donde pierdes intencionalmente bastante agua porque se está produciendo un cambio en las moléculas dentro de los músculos, en la química que ocurre ahí. En la primera semana de dietas bajas en carbohidratos o de ayuno intermitente, algunas personas orinan casi 1 galón o más por día. Piénsalo. Así que hay que estar muy atentos a cuánto líquido estamos eliminando. La orina debería ser de color claro durante todo el día. Necesitas que entre mucha agua. Y también podrías notar que huele diferente. Algo desagradable en algunos casos, pero quizás también un olor más dulce o afrutado, incluso ligeramente similar al quitaesmalte. Puede haber un cambio notable ahí. Puede tener cierta turbidez. Esa misma acetona que puede aparecer en el aliento también se elimina del cuerpo a través de la orina. Así que si percibes algún olor inusual, no te alarmes. Es una señal de que vas por el camino correcto. Estás quemando grasa, eliminando mucha toxicidad. El hígado se está desintoxicando. La grasa se está expulsando, el glucógeno está en movimiento y el agua también. Así que repón mucho líquido. Ayuda a mantener un nivel de hidratación adecuado a lo largo de todo el proceso. Finalmente, la señal número 1 de que estás perdiendo grasa es, por supuesto, la más obvia pero también la más incomprendida y malinterpretada, y es que el número en la báscula desciende. Ahora bien, quiero poner esto en contexto. Es lo primero que la mayoría de las personas busca, y con frecuencia puede ocurrir rápidamente porque el peso del agua se mueve con gran velocidad. Puedes perder o ganar un par de libras de agua cada día, lo que significa que la báscula podría subir un poco en algunos días y bajar en otros. El agua está cambiando y moviéndose, y puede ser una señal de pérdida de grasa cuando la báscula baja. Pero al principio, como dije, el peso del agua suele ser lo que más fluctúa. La pérdida real de grasa llega aproximadamente entre 7 y 10 días después, como mínimo. Para algunas personas ocurre a las 2 semanas. Alrededor de 1 o 2 libras por semana, una vez que el cuerpo esté completamente en modo de quema de grasa total, es lo que puedes esperar perder. Por eso te ayudo a enfocarte primero en las medidas. 1 kilogramo de grasa luce así. 1 kilogramo de músculo luce así. Hay una diferencia enorme de tamaño, pero ambos pesan igual, así que podrías estar transformándote físicamente de una cosa a la otra y las medidas cambiarán, pero la báscula dirá lo mismo. Tienes que darle más tiempo. Por eso no me gustan las dietas, los programas ni el pensamiento a corto plazo, porque generalmente se necesitan 2 semanas solo para entrar en modo de quema de grasa total. Pero siempre que con el tiempo la tendencia sea lentamente a la baja, y algunos de ustedes avanzan un poco más rápido que otros, por eso no quiero que te compares con los demás. Solo quiero que progreses, no que alcances la perfección. Observa esas medidas, comprende la retención de líquidos y busca estas 15 señales. Si has comenzado a perder peso, sobre todo si lo estás haciendo con rapidez, puede que hayas notado que otra cosa está comenzando a suceder. Tu piel no se está recuperando como esperabas. Quizás está un poco más suelta, quizás algo más flácida. Esos son algunos de los efectos secundarios más comunes de la pérdida de grasa, pero se necesita un proceso de rejuvenecimiento, especialmente después de los 50 años. Pero cuanto antes actúes y comprendas cómo darle a tu piel lo que necesita,
mejores resultados obtendrás.